tienden a generar una mortalidad a una temprana edad pues mayor. Obviamente tiene patologías médicas asociadas, independientemente de la base. En la historia familiar justamente es interesante porque en la mayoría de ellos, como bien sabemos, tiende a ser una etiología idiopática y por lo tal, pues no existe una historia familiar o antecedentes familiares que condicionen a sospechar en esto. El nivel social, justamente hay artículos que se basan en cuál es la repercusión del estrato social, del medio en el que esto se desarrolla, de condiciones como nutrición, condiciones como capacidad intelectual, en el que comparan justamente la población de edad, perdón, de clase muy alta y las de clase baja, que justamente pues era un estudio, nada más era un muestreo donde, bueno, un estudio comparativo más bien, donde pues causalmente, de forma aleatoria, no se escogía tal cual en base a estas condiciones, pues notaron esto, ¿no? Justamente aquellos pacientes que tenían un ingreso menor a los 1,500 pesos, notaban que al menos en esa población había hasta un 99% de este estadio, ¿no? Y justamente en estratos pues más favorecidos, notaban que como tal, esto condicionaba a que este trastorno fuese prevenido, fuese tratado tempranamente y que el nivel de vida y la calidad de vida fuera mejor y que obviamente el paciente viviera más años, ¿no? En cuanto a la fertilidad, pues justamente este estadio va a condicionar a que tal cual se vea aislada, se vea disminuida, y que aunque el paciente tenga un periodo de vida pues relativamente corto, pero que sí pudiese ser fértil. Y en cuanto a la patología psiquiátrica, pues se dice que es más frecuente y grave hasta en un 50%, aunque algunos mencionan que es hasta en la población infantil justamente recae entre el 1 al 3%. Ahora bien, la leve va a ser obviamente lo contrario. Las etiologías tienden a ser en minoría de tipo orgánico. La mortalidad pues no es tan notoria. Justamente estos pacientes llegan a vivir incluso hasta los más de los 80 años. Las patologías asociadas de tipo médico pues suelen ser muy pocas o nulas. La historia familiar obviamente sí tiene ya recaencias sobre antecedentes importantes. El nivel social, justamente lo que les venía hablando, que puede padecerse en pacientes que tienen un estrato pues relativamente austero, pero también en aquellos que tienen un nivel socioeconómico alto. La fertilidad no suele verse afectada y la patología psiquiátrica justamente diría que en edad preescolar y escolar recae entre el 58% de la población. El siguiente, por favor. Ahora bien, la presentación clínica, esta es una diapositiva bastante básica, sin embargo, más adelante vamos a ver por cada estadio, pero generalmente en la mayoría de ellos, o el de tipo retraso mental sindrómico, justamente va a recaer en pues anormalidades en cuanto a las funciones intelectuales. Justamente los niños tienden a tener eh, que en la niñez, pues no aprenden de manera que podamos compararlo con los otros niños, es decir, pues en su momento, en ese grupo etario de forma normal, diríamos, entre comillas, aquellos pacientes que tienen la característica de aislarse por varias razones. Una, porque estos mismos, al no tener esa condicionante de adaptación a nivel social, pueden recaer en otro tipo de crisis, ya sea de ansiedad o agresivas. Este, y bueno, justamente en niños que lleguen por otros padecimientos, por otras, bueno, por la observación de la madre, del papá, justamente que tengan un retraso a nivel psicomotor, a nivel de que no puedan reaccionar hacia a una
a un acontecimiento que diríamos en el aspecto de vida normal en ese niño, pues va a condicionar a que ese papá pues suele preocuparse y llegar a consulta, que tenga habilidades de autocuidado inmaduras, aunque previamente a este se le haya repetido una y mil veces que tenga que hacer dicha acción y este sigue recayendo en la misma. Justamente aquellos niños que tienen dificultad en el aprendizaje, muchas veces estos niños en la escuela, justamente los profesores tal vez no tienen en claro, pues tal cual, todas las condiciones, pues enfermedades, por ejemplo, que pudieran estar influyendo en esta enfermedad de base y que podría condicionar a que sí mismo, aunque el maestro justamente se encargue como de tomar medidas estrictas para que el niño pueda tener un aprendizaje, es decir, forzarlo, pues justamente esto nunca lo va a lograr, porque en este caso condicionaría que éste tenga mayor retraimiento, tenga mayor secuelas y que no logre pasar en un nivel de aprendizaje óptimo, ¿no? Y justamente en que aunque tenga hermanitos, pues justamente no va a tener la misma compatibilidad con los mismos, aún tengan la misma edad, va a estar siendo niños que van a aislarse, que no van a jugar con los demás niños de su edad, que no van a entender lo que los demás niños de su edad le están diciendo, que no van a seguir aquellas condiciones, por más placenteras que en su momento lleguen a ser, pues podrían condicionar a que estos niños sean pues sospechosos, ¿no? En su edad. Y que en su mayoría, pues los papás tienden a recubrir esta patología. ¿Y por qué digo recubrir? Porque algunos papás son sobreprotectores que justamente llegan a los 6 años, lo siguen vistiendo, le siguen dando de comer en la boca, lo siguen bañando, lo siguen, bueno, hecho todas las actividades de la vida diaria, que justamente en la mayoría de casos, em, pues no logran saber a una edad temprana que el niño tiene retraso mental por este acobijamiento que no permite que el niño en sí podamos dilucidar si tiene tal cual un retraso mental, porque este no genere todas las acciones de manera pues cotidiana por sí mismo, por un conocimiento que han adquirido durante ese tiempo, o por otro lado, podemos confundirlo en base a que pues el papá siempre le hace todo y que el niño tal cual pues a pesar de que éste se encuentre sin retraso mental, pues no sepa hacerlo, porque justamente esa sobreprotección se lo impide, ¿no? Y en niños que ya son algo mayores, e incluso en adolescentes y en adultos, pues justamente ya es más renuente las disminuciones de capacidades cognitivos y justamente en conductas adaptativas de sí. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan. No. ¿No? Ok. Bueno, ya vimos más o menos qué presenta un niño con retraso mental, ya desde chiquito, más grandecito. A veces no solamente importa lo que diga la mamá y el papá, sino cuando ya tienen una edad escolar, nosotros tenemos, por ejemplo, o tenemos el recuerdo de haber tenido compañeros que no entendían, que estaban ahí y no hacían tareas, no tenían la capacidad que tenía todo el salón y ahí estaban. Entonces, sobre todo los que estudiamos en una escuela rural, nos damos cuenta ahora que el niño no tenía la atención adecuada, porque obviamente nunca se iba a poner a la par de los demás compañeros, y sin embargo estaba ahí por problemas familiares, porque su familia no lo podía llevar a un centro de atención especial, etcétera, ¿no? Muchas situaciones. E incluso otros donde es más leve y el propio maestro tampoco se da cuenta, donde las escuelas no tienen la capacidad de designar a sus estudiantes para saber si la educación que están recibiendo es adecuada para ellos, etcétera, ¿no? Son muchas cosas, no solamente es la mamá y el médico, porque hay veces que los padres, como dijo Aldo,
se ponen en un plan negativo, ¿no? En una negación donde no les puede pasar eso a ellos, donde muchas cosas, pues obviamente cada quien quiere lo mejor para su hijo y están en negación de que les pase eso, ¿no? También con la idea de que pues quién lo va a cuidar cuando sea mayor, muchas cosas que les afectan. A veces, por ejemplo, en pacientes que tienen una patología asociada, como es lo que vamos a ver aquí, como síndrome de Down, etcétera, es más fácil porque desde un inicio a la familia se le explica todo lo que conlleva el síndrome de Down, más que una persona que lo desencadena en una etapa más grande, ¿no? Por ejemplo. Aquí lo que vamos a ver son trastornos físicos en personas con retraso mental. Dice que tienen más patología que la población en general, pero les cuesta trabajo expresarla o a veces no la sienten. Entonces nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es en las alteraciones que va a tener en su conducta. Otras cosas que podemos encontrar va a ser la parálisis cerebral. Aquí nosotros tenemos que ir viendo qué se asocia con qué cosa. Por ejemplo, cardiopatía congénita, pues ya sabemos que, por ejemplo, síndrome de Down tiene un alto porcentaje de cardiopatías, aparte del retraso mental. Caries dental, igual. Síndrome de Down tiene un alto índice de caries dental y necesitan una atención odontológica especial. Obesidad, igual. Reflujo gastroesofágico, alteraciones endocrinológicas, también. O sea, son muchas cosas que nosotros tenemos que ir viendo y asociando a diferentes patologías. Obviamente, síndrome de Down no es la única, pero es de las más conocidas. Muerte prematura, discapacidad sensorio-motora, alteraciones de la visión, audición y alteraciones sensoriales, trastornos de la fonación, movimientos anormales como paresias, estereotipias, manerismos, incontinencia de esfínteres, estreñimiento, o por ejemplo epilepsia y muerte súbita inexplicada por epilepsia, el SUDEP. Esos son algunos. A ver, permítame. Listo. También vamos a tener trastornos psiquiátricos comórbidos en la discapacidad intelectual. Y entonces tenemos que ver que una a dos personas de cada tres van a tener problemas psicopatológicos. Por ejemplo, alteraciones de la conducta o trastornos mentales, ¿no? Puede aparecer todo el espectro de trastornos mentales, o sea, cualquier enfermedad. Trastornos del comportamiento sin diagnóstico se pueden dar en el 40 al 20% de los casos. Y los síntomas van a ser atípicos, pueden ser pasajeros o relacionados con precipitantes socioambientales o el estrés. Pacientes con retraso mental no están exentos de sufrir violencia en la familia, etcétera, o un ambiente violento, etcétera. Y todo eso va a afectar al paciente como lo haría con cualquier otra persona. Solamente que en ellos es un poquito diferente localizar el problema. Y entonces vamos a tener trastornos del espectro autista, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, a veces también igual recuerda a los días de escuela donde siempre había un compañero que tenía sus problemas de déficit de atención con hiperactividad. Obviamente no todo el déficit de atención va a ser un retraso mental, pero por ejemplo en este caso podemos verlos acompañados. Problemas del aprendizaje, problemas de la alimentación, pica, regurgitación, podemos tener problemas de depresión y ansiedad, trastornos psicóticos, que van a ser más difíciles de diagnosticar cuanto más grave sea el déficit intelectual. Trastornos del movimiento, como estereotipias o manerismos, y conducta autolesiva. También tienen más probabilidad de recibir malos tratos o abandono. Entonces también el entorno socioambiental es importante. Estereotipias y manierismos. En estereotipias son movimientos repetitivos, semi-involuntarios, rítmicos, todos los hemos visto. No son coordinados y no son propositivos, o sea que no tienen un sentido lógico de para qué se realizan. Se repiten siempre de forma idéntica y se suprimen cuando el paciente se distrae, lo suprime, o sea, son semi-involuntarios. No impiden la realización de otra actividad motora, pero pueden interferir con actividades normales y son muy frecuentes o resultar lesivos para el individuo en casos graves asociados a otros déficits neurológicos. Todos hemos visto este tipo de movimientos.
Y los manierismos es un trastorno de la psicomotricidad caracterizado por un exceso o exageración de los movimientos, donde no son movimientos que parecen naturales o espontáneos y parecen más teatrales o artificiosos, como afectados o no auténticos. También los hemos visto al momento de caminar, al momento de cepillarse el cabello, por ejemplo, etcétera. Y alteraciones de la conducta que vamos a tener van a ser la conducta autoagresiva o conducta agresiva hacia otros niños o hacia cosas de otras personas, una conducta sexual inapropiada, una conducta oposicionista, el aislamiento social, que va a ser la dependencia excesiva, sobre todo de la figura materna, la impulsividad y la hiperactividad. Entonces, aquí es muy importante ver que el paciente, un paciente que nosotros vemos que le cuesta mucho trabajo concentrarse en la escuela, que no avanza, que tiene incluso clases particulares y le cuesta mucho trabajo, nosotros podemos orientarnos con ese tipo de pacientes que requiere mucho la atención de su mamá, que tiene una conducta oposicionista, ¿no? Que si se va la mamá, por ejemplo, se enoja o se pone triste, ¿no? Que se desquita con las cosas de los demás o se desquita con alguien más o él mismo se lesiona. Nota importante acerca de los trastornos anteriores. Primero que nada, existen alrededor de 210 trastornos somáticos y no somáticos que influyen en el retraso mental, es decir, aquellos trastornos, como bien lo veíamos, de la conducta de las diapositivas anteriores y que justamente estos, tal cual, no es que bueno, como le explicaba mi compañero, tienden a tener esas actitudes, pero tal cual, estas no van a ser a fin como de malicia, es decir, los niños, tal cual, en su infancia, pues obviamente no tienen, digamos, el conocimiento de que existe ese tipo de juicios, es decir, de que no tenemos que agredir a las cosas que no son suyas, hacer acciones inapropiadas en público, etcétera, ¿no? O sea, tal cual estos niños no tienen en consideración cuál es el juicio que se tiene a nivel social de estas actitudes. O sea, tal cual, estos lo hacen simplemente porque están teniendo, pues, como bien nos veíamos, pueden tener reacciones como depresivas, ansiosas, puede ser nada más una actitud por el simple hecho de estar aburrido, de no estar haciendo otra cosa que pues en su momento tendría que estar realizando, ¿no? Bueno, dentro de eso estamos claros. Ahora bien, olvidé mencionar que en la población infantil y en la adulta es más común que suceda en niños. Alrededor del 60% de esos trastornos se da en niños y un 40% pues en niñas, ¿no? Y obviamente tenemos que tener en cuenta todos estos puntos porque justamente la mayoría de trastornos, ok, tiende a ser conocido su patología de base, es decir, de forma aislada, pero nunca se tiene en conciencia que esta puede recaer en desarrollar retraso mental y justamente en base a ello tenemos que conocer bien cómo diagnosticar. Primero que nada, en la forma clínica que veíamos anteriormente, conocer más o menos el panorama que estos niños tienden a generar y en segunda instancia vamos a tener herramientas en base al coeficiente intelectual que les mencionaba anteriormente. El coeficiente intelectual tal cual es un resultado de un test o de una operación que se basa justamente en medir habilidades cognitivas, tanto de nivel de inteligencia, así como la relación acerca de las condiciones adaptativas que tiene sobre un grupo social de la misma edad. Y es decir, justamente el coeficiente intelectual, o sea, es muy, muy remoto su estudio. Obviamente, nuevamente se fueron actualizando, fueron viendo que justamente hoy en día la forma más sencilla como de definirlo es como es el resultado que existe entre la interacción de la edad de tipo
cronológica respecto a la edad de tipo mental. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente van a hacer una comparativa en el niño en ese momento respecto a sus habilidades de diferente índole, ¿no? Como bien decíamos, puede ser de aquellas habilidades de comprensión, de resolución de problemas, de la percepción de información, de cómo éste puede retener algún tipo de información, de aquel ámbito en el cómo va a condicionar la utilización de un tipo de vocabulario, así como de cómo éste puede generar una conducta, cómo éste puede pues adaptarse a la misma, ¿no? Y bueno, esto no va a ser más que recaer, o bueno, retomar todos los indicios de sí en ese momento y obviamente la historia, que es muy importante a nivel familiar. Y bueno, es decir que esta evaluación tal cual no es una evaluación que justamente recaiga nada más en psiquiatría, es una evaluación multidisciplinaria que tiene que estar pues ayudada en base de psicología, en educación, en pediatría, en neurología. O sea, es decir, esta es una patología que no puede ser tratada por sí solo, que tiene que tener pues demasiada atención y la condicionante pues va a ser un sinfín de test que existen hoy en día, pero que sin embargo es muy, muy difícil evaluarlo de forma pues objetiva. Sin embargo, pues en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos que al menos, gracias Alex, al menos un psicólogo que se llama Wechsler, se llamaba, en ese momento, en 1939, justamente él retoma todas las escalas que venían a partir de 1800, 1810, las conjunta, dice, ok, la inteligencia, él le da una cierta influencia porque él dice que la inteligencia es del resultado entre las interacciones de adaptación entre las funciones vocalizadas y las no vocalizadas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que justamente él retoma la parte de que la inteligencia está integrada por la parte psicomotriz, por la parte sensoperceptiva, por la parte intelectual, que tienen que ver con la parte más científica, y la parte de relaciones sociales que tiene el niño. Justamente una historia bastante larga. Esta escala inicialmente pues no tenía tanto peso en su época porque inició justamente con la evaluación del ejército alemán, aunque bueno, este científico fue, bueno, fue estadounidense, de Estados Unidos, emigró a Londres, de Londres migró a París, de París a Alemania y de Alemania nuevamente a Estados Unidos. Entonces, tuvo una amplia variedad de influencias, lo que le hice tener, o bueno, poder concluir una escala que pudiese ser como de su mayor eh, provecho en su época y que hasta en este momento sigue siendo la más utilizada. Cabe destacar que justamente en esta escala, este científico, bueno, este psicólogo, la adaptó justamente para evaluar la parte cognitivo respecto a la parte adaptativa, cosa muy diferente que otras escalas suelen medir o bueno, cuantificar de modo separado. Y esto es en base a las influencias que en su época pues contextualizaban justamente la definición de inteligencia, ¿no? Bueno, para decir amplios rasgos de qué trata esta escala, pues justamente es una serie de instrumentos, son 5 instrumentos que son evaluando la parte verbal y 5 instrumentos que evalúan la parte de ejecución. En cuanto a la parte verbal, es decir, es una serie de cuestionarios que van a estar cuestionando, van a estar viendo en el paciente si está, pues digamos, en su grupo de edad, teniendo las actividades que en su momento tendrían que ser, pues generalmente
desarrolladas en la mayor parte de los niños. Como les mencionaba, son 10 cuestionarios. 5 van a evaluar la parte verbal, que van a evaluar la parte de cómo éste va a percibir la información, cómo va a comprender, la parte de cómo va a condicionar el desarrollo de la comprensión de un problema matemático, cómo va a desarrollar semejanzas, cómo va a condicionar la retención de dígitos y cómo va a generar su vocabulario. En cuanto a la parte ejecutiva, va a evaluar la ejecución de la, el, el- ¿cómo se llama? El completado de figuras, el ensamblado de objetos, el ordenamiento de figuras en base a colores, en base a texturas, en base a formas, cómo va a interpretar ciertos símbolos y cómo va a generar la formación de una figura. Y estas 5 escalas van a dar tal cual un índice, que justamente va a ser el índice que veníamos hablando, que va a condicionar que podamos clasificar el coeficiente intelectual en base a la clasificación de inteligencia de Wechsler. Y bueno, en rangos normales se encontraría una persona, pues digamos, normal, en un índice de coeficiente intelectual entre los 70 a los 110 puntos. Obviamente, si este tiene más de 100 puntos, pues ya entraría perdón, 109 puntos, ya entraría en un paciente que es inteligente, que es brillante o superdotado. Sin embargo, pues aquí la importancia que tenemos que tener es en aquellos que tienen menores de 70. Y bueno, la siguiente, por favor. Justamente esta escala permite clasificar o subclasificar en qué estadio del retraso mental este se encuentre, ya sea en un estadio leve, moderado y grave. Y justamente aquí vamos a poder diferenciar, perdón, cuál es el estadio en el que se encuentra cada uno de ellos. Primero tenemos que tener en cuenta que el estadio leve es justamente aquellos pacientes que suelen pasar inadvertidos, son aquellos pacientes que andan por la vida como si nada, ante los demás pues suelen ser pues normales, tienen un coeficiente intelectual entre los 69 y los 50, y obviamente recae en la mayor parte de casos, es el 85% a nivel poblacional. Justamente el grupo etario con el que suele diagnosticarse más es entre los 9 y los 12 años. Justamente hablando un poquito del contexto de estos pacientes, son pacientes que suelen o aprendieron ya a vestirse, lo hacen por sí solos sin ayuda, tienden a condicionar la higiene dental, suelen bañarse por sí solos, suelen cepillarse los dientes, suelen tener cuidado en su aspecto físico, ya aprendieron a peinarse, ya aprendieron a amarrarse las agujetas de los zapatos, pero cabe destacar que aunque estos niños tal cual no tienen un raciocinio del por qué se está realizando las cosas exactamente, pero justamente el aprendizaje que se tiene monótono y a su paso le permiten que éste pueda desarrollarlo sin mayor problemas. El lenguaje que tienen, el lenguaje suele ser razonable, es decir, estos niños ser, suelen tener una gramática pues contextualizada hacia lo que están hablando con grupos de su misma edad o con adultos, no tienden a tener la repetición de palabras, no tienden a tener la mezcla de palabras en una oración, no tienden a tener pues la dificultad de expresar alguna indicación, alguna, bueno, alguna cosa que quieran. Y justamente estos niños tienden a estar pues no aislados, tienden a convivir con el mismo grupo de edad en juegos. Sin embargo, pues sí tienen cierta tendencia a que puedan tener actitudes como, por ejemplo, veía una entrevista, una profesora mencionaba que había un niño que tenía pues ciertas actitudes
de sexuales en público, es decir, había masturbación en público, pero no era porque justamente se tuviera una pérdida de juicio, una no adaptación al medio, sino que por justamente no tener ese raciocinio que tuviese en su momento, la influencia cultural, pues justamente le harían que este niño sin mayor problema, sin malicia y sin nada, pues la ejecutara, ¿no? Y bueno, en cuanto a la escritura y a la lectura, son niños que tienden a leer, si bien no tienden a tener una capacidad de lectura como en su grupo etario, pero sin embargo suele ser pues fluida, suele ser razonada posteriormente a que lo ejerce y obviamente estos niños tienden a tener un nivel educativo en la sociedad pues relativamente de sexto de primaria a secundaria. Eso es lo que la literatura pues del anterior mencionaba. Sin embargo, pues sabemos que por ejemplo ahora con el trastorno asociado pues más común que es síndrome de Down, pues los niños tienden allá en base a un tipo de aprendizaje especializado llegar a incluso desarrollar una licenciatura, obviamente, pues, con más dificultades, pero sin embargo ya no se asemeja que nada más suelen llegar hasta el sexto año de primaria o primero de secundaria y obviamente puede condicionar a introducirse al medio laboral y bueno, obviamente las habilidades sociales suelen ser pues relativamente normales. Los problemas físicos no están tan asociados y justamente estos pacientes tienden a tener pues mayor incidencia en la renuencia a anormalidades de tipo psicomotrices. Cosa contraria que pasaría en la parte del estadio moderado, que justamente son niños que tienden a llegar al tercer, cuarto año de primaria, pero siendo muy, muy complicado, es decir, niños que tal vez en primero, pues pasaron, ¿no? Segundo, lo reprueban, lo vuelven a cursar, pasan a tercero, lo vuelven a reprobar, llegan a cuarto y hasta ese momento es donde ya tiende a tener como su límite, ¿no? La capacidad de que éste pueda ejercer su cuidado en su persona, pues ya es limitado, ya necesita de ayuda de terceros, ¿no? Justamente aquí hay un punto importante que quería mencionar. Justamente hay dos condiciones. Una es la del manual de diagnóstico de 4 y el otro es el de justamente el de coeficiente intelectual que comparaban entre la necesidad de pedir o bueno, de que este paciente justamente requiriera o no ayuda asistencial. Pero bueno, al menos las dos en este punto menciona que tal cual no es que el niño necesite cuidado las 24 horas del día, sin embargo, pues sí necesita ayuda asistencial con aquellos aspectos básicos como el comer, el necesidades básicas como ir al baño, bañarse, vestirse. Y bueno, en cuanto al lenguaje, estos niños generalmente se puede confundir con que son niños que son introvertidos en su inicio, sin embargo son niños que en algunas otras ocasiones se les suele asociar como unas personas dotadas y esto no suele ser porque realmente tengan un coeficiente intelectual de más de 110, sino porque estos niños, al estar en un medio, pues relativamente intelectual, suelen aprenderse de manera monótona, sin razonar lo que están aprendiendo, justamente palabras que pues en un medio común no suelen utilizarse y que al repetirlo ante personas que pues no utilizan este vocabulario renuentemente, pues obviamente pueden dejarlos como apantallados, ¿no? Obviamente esto suele ser muy, muy aislado, suele ser niños que tienden a tener error en la gramática, no saben lo que están diciendo, están usando un vocabulario que nadie está entendiendo, el cual puede ser no significativo, puede ser muy, ¿cómo se llama? Muy repetitivo, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a la lectura y escritura, no suele ser tan habilidoso en esta parte.
En la capacidad de trabajar suelen ser niños que desde este estadio no tienden a tener una actividad laboral, aún hayan sido capacitados. Justamente estos niños, pues no, o sea, tal cual tienden a ser 100%, em, pues, en base a sus necesidades, pues, supervisado por sus papás y asimismo, pues, la carga, económica laboral, que tienen los mismos, pues, suele verse afectada, ¿no? En cuanto a habilidades sociales, justamente son niños que no suelen juntarse con niños de su misma edad, tienden a juntarse más con niños de una edad menor y esto, bueno, lo explicaban porque justamente una es que le genera menor ansiedad, le genera mayor condición como de poder, le genera mayor eh, conciencia de que estos tienen mayor, pues, poder sobre los niños de menor edad por el nivel de conocimiento que tienen y son niños que justamente por este déficit intelectual, en la mayoría de casos suele asociarse a que incluso, bueno, no sé si han visto, han salido en las noticias aquellos pacientes que vendían drogas, pero eso no es realmente porque el paciente real lo necesite, sino porque personas suelen aprovecharse de esa condición, son muy manipulables, son bastante, eh, bueno, o sea, las actitudes y las acciones que tengan otras personas sobre ellas, pues tal cual no pueden asociarse como una forma mala en el que estas pudieran atribuirse, sino que simplemente se las aplican y estos pueden tener o no cambios en la psicosis, cambios en ansiedad o cambios emocionales que condicionen a su deterioro mental, ¿no? Y asimismo, bueno, estas no tienen una causa tal cual de tipo idiopático, estos ya se relacionan más con tipo de causas somáticas y biológicas. Y bueno, en cuanto al estadio grave, estos ya son estadios pues ya incapacitantes que justamente disminuyen la probabilidad de sobrevivencia de estos pacientes. Este ya es totalmente dependiente de la familia. Justamente la edad mental con la que puede asociarse este grupo etario es de los menos de 6 años, mientras que los otros pues llegaban a ser desde los 9 a 12 años y de 6 a 9 años. Y la capacidad de autocuidado está muy disminuida. El lenguaje es nulo en la mayoría de casos. Suelen ser pacientes que justamente los logramos ver que están tratando de expresarse con gritos, con señas, y que bueno, ¿no? En la vida común podría asociarse como una persona que es o bueno, se les conoce tal cual como retrasados mentales, ¿no? En cuanto a la lectura y la escritura, pues realmente no se desarrolla en lo más mínimo, tampoco en las tareas de supervivencia básica y en las habilidades sociales, pues realmente es básicamente por generar pues la actividad de que están vivos con los familiares de primer orden, porque pues realmente no tienen pues la capacidad de generar una relación interpersonal con otras personas, ¿no? Y en cuanto a problemas físicos, obviamente estos pacientes sí ya tienden a tener un problema de tipo médico, pues ya bastante localizable, bastante conocido, bastante desarrollado y que suelen ser ya asociados a una causa específica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a empezar con el tratamiento. En el tratamiento, como ya vieron, son muchas enfermedades las que pueden ocasionar retraso mental. Son muchas comorbilidades que va a tener y entonces el tratamiento también, como ya dijo Aldo, no va a ser no va a ser específico, no tiene cura. Sin embargo, el paciente vamos a poder minimizar los efectos de la discapacidad, al prevenir sí es importante, alterar o limitar el deterioro del niño, potenciar y optimizar el funcionamiento cotidiano del niño,
El apoyo a la familia también es muy importante, como ya vimos, que pueden ser manipulables, que pueden tener un entorno social agresivo, violento o de abandono. Y entonces ese entorno debe ser óptimo para el desarrollo del niño, del paciente. El tratamiento debe ser multidisciplinario, donde se van a tener que cuidar los diferentes aspectos de sus necesidades. No hay un protocolo estandarizado aceptado universalmente. Entonces lo que debemos hacer es marcar objetivos individuales de acuerdo a cada paciente y hacer un seguimiento longitudinal. Las intervenciones tempranas son importantes. La terapia de discurso y de lenguaje, la terapia ocupacional, la terapia física, la audición y la visión, la parte dietética en pacientes que tienen riesgo de sobrepeso o problemas endocrinos, servicios educativos precoces especializados para cada situación, en este caso, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? Actividades de la vida diaria, apoyo social, intervenciones conductuales, tratamiento de la causa específica del deterioro intelectual, tratamientos de conmórbidos, como ya vimos, ya sea intoxicación, bueno, en este caso la causa, ¿no? Tratamientos neuroevolutivos para la salud mental, o sea, si el paciente tiene trastornos de déficit de atención con hiperactividad, ansiedad, depresión, psicosis, intervenciones para prevenir abuso o abandono, o si ya lo tuvo, problemas físicos que pueda tener y que no se han podido identificar, pero que nosotros notamos por cambios en la conducta del paciente, toxicidad mental o problemas del sueño, que pueden ser algunas de las cosas que tengan. A veces, por ejemplo, en la familia es muy necesario el tratamiento también porque entre más un paciente con retraso mental no va a ser lo mismo, que no va a recibir el mismo trato que toda la demás familia, pero no por eso debe ser un trato diferente. Hay familias donde la dependencia del paciente hacia ellos es también aplaudida por la propia familia, de tal forma que ellos lo sienten seguro al tenerlo cerca. Y hay familias que, por otro lado, tienen la tendencia a tratar de independizar al paciente, a que haga las cosas por su cuenta. Y a veces ninguna de las dos es correcta. Obviamente va a variar dependiendo del paciente, pero entre más cercano se pueda estar a la realidad de los demás miembros de la familia, por ejemplo, sus hermanos, ¿no? Entre más incluido se sienta hacia los demás miembros de su familia, más parte de la familia se va a sentir. Yo sé que a lo mejor suena un poco rebuscado, pero hay familias donde llega un punto en donde el paciente está incluido que incluso a los propios hermanos o familiares se les olvida que su hermano tiene retraso mental, etcétera, ¿no? Y lo empiezan a tratar como si fuera uno más, y eso es lo que hace que el paciente se sienta incluido. Muchas veces tienen los mismos problemas que cualquier persona tendría, que se salen de la casa, se enojan, se encierran a escuchar música, se ponen a ver películas, no hacen tarea, etcétera. Tienen los mismos problemas y eso, a su vez, ayuda al paciente a que se sienta incluido. No por tener retraso mental tiene que estar en un cuidado intensivo o totalmente descuidado. Sin embargo, la atención es especial, la atención médica, la atención psicológica, la atención física, fisiológica es especial. Los objetivos específicos van a ser detectar y tratar los procesos comórbidos, como ya vimos, los sensoriales, los motores, infecciones, dolor, toxinas o abuso. El control medioambiental, que nosotros vamos a tener que ver. El tratamiento farmacológico, que había estudios donde no todos requerían tratamiento farmacológico, pero como siempre va a estar algo asociado al retraso mental, se requiere algún fármaco. Va a ser planificado y antes de iniciar el tratamiento se deben marcar objetivos y reconsiderar la terapia. El cuidado, debemos de tener la dosis mínima eficaz, tener en consideración los efectos adversos, en este caso, por ejemplo, síntomas extrapiramidales, y en ocasiones puede haber respuestas idiosincráticas, que va a ser una desinhibición conductual por sedantes. Aquí es importante lo de los fármacos porque, por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, por ejemplo, va a estar sometido o puede estar sometido, por ejemplo, a cirugía, ¿no?
por una malformación cardíaca y va a requerir un cuidado farmacológico antes y después. Y nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Si el paciente tiene problemas endocrinos, va a tener un cuidado farmacológico. Cualquier cosa puede afectar nuestro tratamiento y eso debe ser tomado en cuenta por el médico. El 60% recibe al menos un fármaco, ya sea tranquilizante mayor, sedante o anticonvulsivante. El 19% de los casos tiene dos clases, sobre todo anticonvulsivantes y sedantes. Y el 1.5% de los casos va a tener los tres tipos de fármacos. Aquí había muchos fármacos aparte de estos que se podían utilizar. Como les decía, no hay un tratamiento específico. Yo les puse algunos, los importantes. Por ejemplo, los antipsicóticos. Nada más tener en cuenta que las altas dosis de fármacos de baja potencia, como clorpromacina o tioridazina, deterioran más el desarrollo cognitivo que las dosis de los de alta potencia, como el haloperidol. Los antidepresivos, ¿no? Los fármacos serotoninérgicos, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como fluoxetina y sertralina, así como la cloripramina, se ha visto que son eficaces tras numerosos trabajos para el tratamiento de autoagresiones y van a mejorar sobre todo la agitación. O las sales de litio, que son utilizadas para el control de la agresividad y algunos trastornos de conducta, disminuyendo la frecuencia y qué tan severos son las conductas agresivas o autoagresivas. Y el manejo conductual, en donde lo que vamos a tener es la prevención, que va a ser disminuir los desencadenantes de problemas de conducta, retirar rápidamente al niño de una actividad cuando se produce un problema de comportamiento específico, en donde no se favorecen las actitudes o los problemas de conducta, en este caso, que no se exponga. Y va a tener un manejo donde va a tener que reforzar las conductas adecuadas y se la va a tener que ir enseñando al niño poco a poco con una atención positiva. Vamos a tener que ignorar las conductas inaceptables para que el niño no las use para obtener atención. Lo que les decía, no debe de tener ni todo de la familia, ni tampoco. Debe ser un equilibrio, como si fuera uno más. Obviamente, no es uno más porque necesita cuidados especiales, pero siempre debe de ser cuidadosa la familia con la crianza de este tipo de pacientes, igual que como si fuera cualquier otro. Redirigir la atención del niño para que evite la expresión de un comportamiento problemático o extinguirlo antes. Entonces, por ejemplo, llama la atención del niño hacia algo de interés cuando su comportamiento empieza a volverse inestable. La introducción de comportamientos apropiados, que son incompatibles con el comportamiento problemático, en donde, por ejemplo, vamos a colocar las manos del niño en una posición o actividad apropiada que reemplace su uso en un comportamiento problemático, a manera de irlo tranquilizando o de irlo educando. Y ya, básicamente eso es todo. ¿Tiene alguna duda, comentario? Creo que no. Ok, pues como ya vimos, hay diferentes tipos de problemas que pueden desencadenar el retraso mental, ya sea idiopáticos o que tengan una causa conocida, que sea secundario, y deben ser tomados en cuenta. La parte más importante de todo el problema del retraso mental es la prevención. Esto ya lo vimos desde gineco, la prevención, y después de que ya lo tiene, pues entonces el manejo conductual y la terapia cognitiva, o sea, la educación debe ser especial. Con una buena educación especial, como decía Aldo, pueden llegar muy, muy lejos, dependiendo de qué tan grave sea su retraso mental, pero pueden aprender y pueden ser parte de la sociedad sin tener problemas de conducta, sin tener problemas psicológicos y eso. Listo, listo. Estuvo media larga, perdón compañeros, pero era un tema extenso. ¿Dudas? ¿Nada? Nada más como comentario. Pues ya es todo por hoy, pueden retirarse.
Eso que, es que está No, creo que todo bien. larguísimo. ¿Sabían Es que, muy extenso, no sabían manches, se que, pasan a veces. sabían que en la mañana quería entrar aquí a la reunión y me equivoqué de link y entré a la sesión de Enrique y nada más estábamos yo y él? Me ha pasado. Sí, te creo. Te Por equivocas algún en el amigo. hospital. Me equivoqué de hospital y otra vez me equivoqué de sala de Zoom. Fue muy gracioso porque ya llevaba como 10 minutos ahí esperando que entraran y no hay nadie. Y hasta que me di cuenta que el propietario era Enrique Morales, dije, no manches. A veces, Alex, eres muy brillante y otras veces no. Cuido los detalles. Aquí estamos. Muy extenso el tema, ¿verdad? Sí. Muchísimo. ¿Mandé? Lo que sí es muchísimo. Es mucho, es mucho. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que es un padecimiento, no es nada raro, nada raro, que en esto influye en la etiopatogenia, influye hasta el quehacer médico. ¿Por qué? En cómo se desarrolla un niño con retraso mental, con déficit intelectual. Ya no se llama retraso mental, o déficit cognitivo. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos ahí cierta responsabilidad. No se amontonen. Pues es que parte del manejo terapéutico, pues es de una u otra manera concientizar cómo va a ser la vida del paciente con sus familiares, con sus seres No, cercanos. pero esto es en nuestro quehacer, o sea, el cómo hacemos cierta actividad cuando un niño nace puede ser un factor que predisponga para el déficit cognitivo. Ah, sí. ¿Cuál es? El uso de forceps, por ejemplo, ¿no? En el momento, en un estado prenatal. El mal cuidado prenatal también de una paciente embarazada. Ajá. A un trabajo de parto prolongado. ¿Qué más? Pues puede haber uso de drogas, toxinas, Así es. infecciones también. Algunos médicos con esta idea de que para que la mujer no sufra, porque evidentemente que no es por más que es fisiológico, es natural, las mujeres estamos hechas para parir, digo, que los pongan a parir aunque sea una lombriz para que vean lo que se siente, ¿no? O sea, será muy normal y muy natural, sin embargo, sí es molesto. Yo les podría decir ya como mujer, mi experiencia, que no es un dolor como nos lo han pintado en el número de veces a todas las mujeres de que como dice, incluso la religión, ¿no? Vas a parir a tus hijos con dolor. Y no es un dolor, es una presión, y es una presión muy molesta, ¿sí? Evidentemente que como no se explica y como nos han enseñado que es dolor, pues lo traducimos en dolor, ¿sí? Sin embargo, entonces les digo, sí es muy doloroso. Entonces, algunos médicos con el afán de decir, pues yo soy bien bueno, les ponen anestésico a la paciente, anestésicos generales. Y bueno, el niño nace deprimido y esto podría ser uno de los factores que para favorecer el desarrollo de un déficit cognitivo, un retraso mental, aunque ya sabemos que ya no se llama así. Ese puede ser uno de los factores. En mi época era común que ya al momento de alumbrar, de parir, le ponían el anestésico a la paciente y se quedaba toda noqueada. Y nacía el bebé y evidentemente había que estimularlo más para que para reanimarlo, para que respirara y evitar la hipoxia neonatal. Entonces, esta es una responsabilidad, es un acto de iatrogenia, ¿estamos de acuerdo? Es un error médico. Sí. Porque tenemos que hablarlo con la paciente y enseñarle que es una molestia intensa, pero que en la medida en que
ayude, coopere en que nazca su bebé, pues le va a ir mejor al bebé y a ella también, ¿no? Bien, tendría que ser esto un proceso de preparación. El uso de los forceps, de repente, pues ya estamos bien cansados, ya queremos que nazca el chamaco y pues, le metemos el forceps, aunque a veces ni siquiera lo amerita. ¿Sí? Entonces, esa es otra. Y sobre todo si no somos duchos en el manejo del forceps, evidentemente que vamos a causar alguna lesión. Hablaron también de las infecciones. ¿Qué se hace cuando un bebé acaba de nacer? Aunque sea unos días después, ¿qué se les hace? ¿Vacunarlos? ¿No? Pues cuando el bebé nace, en el momento de nacimiento, o Puede ser el momento, algunos lo hacen después. ¿Qué se les hace? El tamiz neonatal. El tamiz también, neonatal. ¿Sí? El tamiz neonatal importante. Porque allí, ¿qué se hace con ese tamiz? ¿Qué se detecta? Enfermedades metabólicas, era hipotiroidismo, ¿Ah? hiperplasia suprarrenal congénita. Ajá. mm, Su compañero habló del TORCH. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el TORCH? Hay que tenerlos bien presentes, ¿eh? No me acuerdo de todos, pero es toxoplasmosis, hepatitis, sí, es toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes simple y VIH. ajá, ¿sí? Y otros creo que también. Bien, entonces tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque ustedes en un momento dado van a ser los médicos de primer contacto y que van a ser a lo mejor el primero que recibe un bebé. Entonces, que el manejo de ese niño al momento de nacer, digamos que como médicos les van a marcar el futuro en cierta medida. Tampoco vamos a decir son 100% responsables. No, ¿por qué? Porque no podemos decir que el médico es 100% responsable. Porque están todos los aspectos genéticos, las condiciones de la madre. No es lo mismo una madre sana que se preparó para dar a luz a un bebé, a una madre desnutrida, con enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. El riesgo de que este niño nazca con problemas, pues va a ser alto, ¿no? Sin embargo, nosotros los médicos de primer contacto tenemos ahí un papel muy importante en el futuro de ese niño, ¿sí? Entre los ginecos, no sé si les ha tocado a ustedes, cuando a un gineco le toca estar en la sala de expulsión, perdón, a un pediatra le toca estar en la sala de expulsión, no es entre los ginecos, es entre los pediatras. Dicen, te tocó estar de chupaflemas. Digo, no, es un momento muy importante en el nacimiento de un niño. ¿Sí? Allí deberían estar el mejor pediatra, ¿sí? Pues porque la parte médica que nos toca, evidentemente que va a ser mucho mejor atendida, pero bueno, bien, el manejo. Otra vez nos volvemos a encontrar con esta situación de que no les vamos a dar medicamentos, pero antes de todo esto. Detectamos el retraso mental, sabemos que el niño, la madre tuvo preeclampsia o eclampsia, y tuvo el niño sufrimiento fetal, nació con circular de cordón, nació con dificultad respiratoria, hubo necesidad de reanimarlo. ¿Qué tenemos que hacer con un niño así? A lo más pronto que sea posible, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente que salió de todo esto y no está en terapia intensiva. Está en conero, a lo mejor patológico, pero no entró a terapia intensiva, salió de todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más pronto que sea posible. Así es, ¿sí?
tenerlo bien presente que este niño tuvo todo esto, que la madre tenga en cuenta esta situación para que vayan viendo cómo es el desarrollo de estos pequeñitos. O sea, que más o menos a los 3 meses ya sostiene la cabeza. No me acuerdo bien de todo eso, pero a los 3 meses sostiene la cabeza, a los 4 o 5 meses empieza a buscar, alcanzar cosas, empieza a tener sonrisa social y vamos, que su proceso de desarrollo vaya dentro de los parámetros normales. Si detectan algo anormal, estén al pendiente para que se tomen medidas inmediatas y no se permita que el proceso avance y que el deterioro del niño se magnifique, ¿sí? O sea, la estimulación temprana. Aprovecho y les pregunto, ¿será conveniente que un niño sano que nació con un APGAR de 10 vaya a estimulación temprana? No, porque también Así, existe muchos la papás, sobreestimulación. así es, muchos papás en ese narcisismo patológico los quieren llevar para que antes de que de la edad adecuada, pues el niño ya está, sepa inglés, ¿no? Francés, italiano y alemán. O sea, eso es patología de los padres. No digo que está mal que los niños aprendan, pero todo a su debido tiempo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué otra cosa? Decíamos del tratamiento. En el tratamiento no les vamos a dar medicamentos nada más. Tiene retraso mental y entonces hay que darle Aldol, Sinogan, carbamazepina, no sé, en el número de pastillas, ¿no? No, 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 no. ¿Qué debemos de hacer? Fíjense que algo muy importante es la educación, ¿sí? O sea, tenemos que enseñar a los papás que el niño tiene una condición intelectual, porque ni siquiera podemos hablar de una cuestión psiquiátrica, ¿sí? Es intelectual. Su niño va a estar siempre por debajo de lo normal y posiblemente alcance la normalidad, ¿sí? Ya vieron que hay niveles. Entonces, que tiene que aprender a sobrellevarlo no, a lo mejor estoy haciendo mal uso del término sobrellevar, que tiene que aprender a manejarlo como un niño sano, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace con un niño sano e inteligente? Pues le vamos dejando tareas, ¿sí? A este niño con un 6 bajo, le vamos dejando tareas, pero de acuerdo a sus condiciones. Por ejemplo, si es un niño que tiene un retraso mental de moderado a grave, pues a lo mejor le podemos enseñar a que recoja sus cosas, limpie su cuarto, haga alguna manualidad, aprenda lo que pueda aprender, si puede aprender a leer, está bien, aunque lea lentamente y a veces de repente hasta ni siquiera comprenda, pero es importante estimularlo para que vaya aprendiendo. ¿Sí? De no considerarlo enfermo, porque cuando nosotros consideramos a una persona enferma, ¿qué hacemos? Y es el ser humano, no hablo del médico. ¿Qué hacemos con los enfermos? Lo mantiene sin hacer nada. No pones Ajá, lo Así es, tratas diferente. lo tratamos diferente, ay, pobrecito, está enfermito, ¿sí? Entonces no, lo sobreprotegemos. Entonces, no, es un chico físicamente sano con una limitante cognitiva, ¿sí? Y que además va a afectar diferentes áreas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser nada más la parte intelectual, la cuestión de las matemáticas, ¿sí? Nunca va a aprender matemáticas. Y póngalo a estudiar matemáticas y enséñenselo con palitos y bolitas y el niño no va a poder aprender, pero ni qué es 1 más 1, ¿sí? Y entonces tenemos que forzarlo. No, no, o sea, ya sabemos que esa área está muy afectada y que nomás no va a dar una. La otra es la lectura, la comprensión, y hay niños que tienen muchas áreas afectadas, pero que la inteligencia, dicen acá la inteligencia emocional, la inteligencia relacional
donde con lo que nosotros nos relacionamos con el mundo puede estar hasta alta, ¿sí? Y entonces son chicos muy amables, muy lindos, que consiguen muchas cosas, ¿sí? Y muchas cosas, sin embargo, pues no pueden hacer cosas eh, minuciosas, cosas de esa actitud. Entonces, no se los podemos exigir. Sí podemos ayudarles a desarrollar aún más la inteligencia emocional, que les digo que pues ya tanto se repite que termina haciéndose un término aceptado. Inteligencia es inteligencia, ¿sí? Las áreas son las que pueden estar afectadas. Entonces, aprovechar esa capacidad que tiene para que haga cosas, a lo mejor lo podemos a vender, ¿sí? Puede ser un muy buen vendedor. Supervisado, ¿por qué tendría que ser supervisado? Es buen vendedor, ¿por qué tenemos que supervisarlo? Para que no sufra abusos, ¿no? En este caso. Así es, que le roben el dinero, que etcétera. Entonces, se detectan las áreas afectadas, tratamos de que se recuperen en lo más que sea posible, ¿sí? Sin esperar que va a llegar a brillar en esa área. Y buscamos desarrollar más las que estén conservadas, ¿sí? Ya vieron que hay diferentes grados. ¿Qué piensan de un chico con retraso mental profundo? Que va a Va ser a ser más totalmente difícil dependiente. integrarlo y sí va a ser más dependiente. Ajá, va a depender al 100% de la familia, ¿sí? 100%. Entonces, incluso fíjense que el ISSSTE, yo voy a hablar ahorita del ISSSTE porque es el que más conozco. Cuando un padre tiene un hijo con retraso mental y fallece, el seguro la pensión del padre pasa al hijo, ¿eh? La ley lo protege. Y lo protege a tal grado que si, por ejemplo, que si un hermano dice, no, yo no me voy a hacer cargo de este chamaco que es hijo de mis padres, pero ya murieron los dos, hay que ver quién se hace cargo de él, la ley lo obliga, ¿sí? Está obligado a atender este chico con retraso mental profundo. Sí, son muy complicados y no nada más tienen retraso mental, a veces tienen retraso mental más epilepsia, ¿sí? Más otra cosa, ¿sí? Entonces, el que tengan retraso mental no los excluye de tener otras patologías como psicosis, que no es esquizofrenia, psicosis, depresión, ansiedad, ¿sí? Todas las patologías psiquiátricas que se les pueda ocurrir, hasta trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Preguntas. Bueno, nada más en el caso de los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, a veces los papás ignoran los riesgos que conlleva la enfermedad, el síndrome. Entonces, por ejemplo, a veces viven muy preocupados de qué va a pasar cuando ellos no estén, quién lo va a cuidar. Y se les olvida que, o sea, nosotros mismos lo podemos ver en la calle. La frecuencia con la que vemos pacientes de síndrome de Down de avanzada edad es muy baja comparada con lo que los vemos chicos. Y eso quiere decir que llevan una morbilidad una mortalidad más grande que la gente sin síndrome de Down, ya sea por una inestabilidad atlantoexoidea, y eso también es muy común que la familia, al incluirlos, los pone a hacer actividades que no son para ellos, y si se caen o tienen un resbalón o tienen un accidente, esa inestabilidad atlantoexoidea puede condicionar su vida, y es grave. Pero también tenemos que volvamos a este punto de que no hay que considerarlos enfermos. O sea, sí hay que permitirles que hagan ciertas actividades, pero no como enfermos. Miren, cuando yo estudié medicina, que ya hace muchos años, les comentaré que soy de la primera generación del SIX. ¿Cuántos años tiene? Creo que ustedes son la 48, ¿no? Sí. Sí. Doctora, la ¿Sí? 48. Imagínense.
¿sí? Y salí con la tercera, entré con la primera y salí con la tercera. Nos decían que la sobrevida de estos pacientes era con síndrome de Down, era alrededor de los 21 a 25 años máximo. La verdad es que yo he tenido pacientes, aquí hay pacientes que tienen 50, 50 y tantos años de edad, y algunos de ellos son pocos, les voy a decir que son muy, muy poquitos, son muy funcionales dentro de sus limitantes, que aquí pues no salen a la calle porque son pacientes que la familia los abandonó. ¿Sí? Entonces, se quedaron acá, o a lo mejor se perdieron y nunca los encontraron, no se les ocurrió buscarlo en un psiquiátrico. Se quedaron aquí y creo que uno de ellos debe de tener alrededor de unos 58 años. O sea, ¿a qué se debe esta sobrevida? Pues a que ha sido cuidado. Y otros pacientes con retraso mental grave y ya están grandes y siguen estando aquí. De hecho, ya no existe esa área. Había una área que le llamábamos de los niños. Y había pacientes de 55 años y les decía, no, es que no son niños, son adultos, con retraso mental, pues son adultos. Vamos, sobrevivieron. Evidentemente que estos pacientes con retraso mental grave incluso estaban en cunas, porque no se podían mover. Entonces hay que rehabilitarlos en el sentido de que rehabilitación física, ¿sí? Que no se atrofien, hay que moverlos, hay que moverlos porque ellos no se mueven. O sea, si ustedes les dicen, sube las manos, pues no las entienden. ¿Sí? Entonces hay que moverlos. Es una rehabilitación pasiva. ¿Sí? Si no, pues quedan allí todos rígidos con cuando se fijan las articulaciones, ¿cómo se llama? Me fue el nombre. Artrosis. ¿Mandé? Artrosis. Artrosis. Artrosis, pero se quedan todos rígidos, ¿sí? Con deformidades incluso, ¿sí? Entonces hay que cuidarlos mucho. A ellos hay que cuidarlos. Si tienen, incluso el paciente con síndrome de Down, yo creo que a lo que se refiere sobre, no sé quién habló, porque aquí no alcanzo a ver los nombres. Estoy en el celular. A lo que se refería a su compañero que hablaba del cuidado, es que mm, hay pacientes que tienen síndrome de Down, pero no tienen ¿qué no tienen? Bueno, algunas malformaciones cardíacas no es precisamente que tengan síndrome de Down y ya la tengan, solamente un porcentaje la tiene, un porcentaje alto. No tienen malformación cardíaca. ¿Qué otra cosa no tienen? La inestabilidad clantoxoidea tampoco no todos la tienen. ¿Qué otra cosa no tienen? Algunos. Retraso mental. ¿Sí? Mucha gente antes asociaba síndrome de Down igual a retraso mental y no es así. Algunos tienen una inteligencia, si no brillante, si normal. ¿Sí? Ahorita ya ven que hay en la televisión una serie. Fíjense, no me acuerdo si está ahorita, pero hace muchos años pasaban una serie de unos chicos que tenían retraso mental y ellos dijeron queremos irnos a vivir solos, trabajar, tener pareja, y decidieron irse a vivir en pareja. Era hombre y mujer con retraso mental. Estoy tratando de acordarme de cómo se llamaba la serie. La vi poco, no. Pero sí se dan esos casos. Por aquí hay una enfermera que habla de su familiar que tiene retraso mental y dice que él se va a trabajar y trabaja desde acá de Tláhuac, que se va a trabajar hasta Barranca del Muerto. Viaja en camiones y todo. Se mantiene solo y ayuda a los gastos de su casa. Entonces dices, no tiene retraso mental. Tiene síndrome, sí, pero no está acompañado por todo, e incluso está bien diagnosticado genéticamente, pero no tiene lo que muchos esperarían, ¿sí? Entre ellos retraso mental, ¿sí? Para que no se vayan con ese prejuicio.
Sin embargo, si ven que nació un niño con retraso mental, ojo, hay que observarlo. Perdón, con síndrome de Down, hay que observarlo, hay que mantenerlo supervisado, ¿sí? Y no enfermarlo. ¿Sí? O sea, pues no le deje que lave los trastes, no lo deje que barra, no lo deje que salga a la calle, no lo deje. Evidentemente que hay cosas que no debemos permitir, ¿sí? Por ejemplo, si es muy pequeño, que agarre el sistema eléctrico, ¿sí? Pero eso se hace con todos. ¿Se les confunde, jóvenes? No, 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 doctora. doctora. De hecho, Doctora, hay una película que se llama Yo también, que es igual Ajá. sobre es la historia de un hombre con síndrome de Down que, por Ujú. lo que ahora nos comenta, parece ser que no tiene retraso mental porque es muy independiente, trabaja, incluso está hasta enamorado y quiere casarse, pero sí, parece tener un CI muy acorde incluso a su edad y todo. Sí, así es, así es. Entonces sí los hay, ¿eh? Les digo, el chico que tenemos aquí, hay varios, pero el que me viene mucho a la mente, y esto porque le decíamos a una enfermera que era su hijo, tiene retraso mental, pero yo creo que va de moderado a severo, ¿sí? Porque acepta indicaciones, hace cosas de los que se les permite ser aquí. Por ejemplo, en algún momento se les permitía apoyar a la hora de la comida de los demás pacientes y él ayudaba llevando charolas, dándole de comer a algún paciente en la boca, ¿sí? Tendía su cama, lavaba su ropa, no leía, no escribía, no, pero y entendía las indicaciones que se le daban. Entonces sí tenía un CI bajo, pero no discapacitante totalmente. ¿Sí? Además, les diré que hay personas que tienen un CI bajo, normal bajo, o normal torpe también se le llama, que llegan a hacer carrera, ¿eh? Y de repente dicen, híjole, ¿cómo llegó? Pues, evidentemente que les costó mucho trabajo, pero llegan a hacer una carrera. Ujú. Bien, preguntas. ¿Qué tratamiento? Primero es rehabilitatorio 100%, ¿sí? No hay de otro. Y después sobre la marcha vamos viendo qué tiene. Se deprimió, pues le damos antidepresivo. Está ya agitado, le damos a lo mejor un antipsicótico o un modulador del estado de ánimo. Tiene rasgos obsesivos, bueno, pues a lo mejor le damos un antidepresivo, en fin, dependiendo de lo que vayan presentando. Les digo, no es paciente con retraso mental igual a darle tratamiento farmacológico, no. Psicoterapéutico y rehabilitatorio, sí. Y a los papás hay que enseñarlos, ayudarlos, no juzgarlos, porque de repente, ay, ve, le exige al niño que sepa leer y escribir y sacar excelencia académica. Sí, pues cualquiera esperamos eso de un hijo, cualquiera. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a los papás que trabajen su duelo, porque además hacen un duelo. Espero que la próxima semana hablemos un poquito del duelo. Hacen un duelo, sufren porque ellos, ¿alguno de ustedes es papá? No, 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 No tenemos no hay la ningún suerte. papá en ese grupo, ¿mande? no, no, no. no, de verdad que no. Ok, está bien. No, ni está bien, ¿eh? Nada más estoy aquí bromeando, sé que qué bueno que deciden ser papás más tarde. Bien. Pero cuando uno piensa en tener un hijo, yo creo que eso sí lo han hecho. Pues no pensamos en tener un hijo con retraso mental, que ande babeando y con movimientos estereotipados, ¿no? Que se balancea de atrás para adelante o de lado a lado, o que se está masturbe y masturbe. O sea, no es lo que deseamos. Nadie pensamos en tener un hijo así. Generalmente hablamos de un hijo bonito, ¿sí? Y un hijo bonito a veces es, pues a lo mejor de piel moreno, castaño, con pelo chinito, ojos verdes,
que se parezca a no sé quién, pero bueno, bonitos, ¿sí? Nosotros los construimos. Y cuando está uno embarazado, pues igual no pensamos, como médicos que sabemos de esto, nos puede dar miedo. Sí, ¿y qué tal si sale con esto? Pero sin embargo, no es lo que esperamos. Y de repente el día que parimos, resulta con que el niño está todo amoladito, flácido, negro, porque por la hipoxia, etcétera, etcétera. Evidentemente que, y nos dan de niño, en lugar de un niño, un bebé dormido bonito, nos dan un bebé que dicen, ay, híjole, qué cosa me tocó, ¿sí? Entonces, se genera un duelo. Y tenemos que trabajar como médicos el duelo de estas personas, entenderlos, no criticarlos. Yo insisto, los médicos somos muy dados a criticar, no criticamos. Acompañamos, entendemos, escuchamos y los vamos orientando. ¿Sí? Lo más importante, recuerden, tiene un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene? Retraso mental, por la escala que se le aplicó, tiene un retraso mental moderado. Vamos a ver qué cosas se pueden rescatar de su niño. ¿Sí? No decirle, no, pues ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Entre los niños con retraso mental y los ancianos con demencia y los ancianos en general, híjole, a los médicos nos encanta decir, no, ya no hay nada que hacer por él. ¿Eh? ¿Le duele? Pues sí, pero pues ya no hay nada que hacer por él. Entonces, no, quitémonos de la boca eso y pensemos, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar, ¿sí? ¿Qué intentamos? Váyase a tal centro tenemos que informarnos también de atención para ver qué les recomiendan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, doctora. Los confundo, les queda Nos queda claro. claro. No, quedó claro. ¿Sí? Yo tengo una Ok, duda. perfecto. Ajá. El área de la psiquiatría, entonces, ¿solo deriva, por ejemplo, para las partes rehabilitatorias o hay alguna que se involucre más en ese proceso de integración y rehabilitación de un paciente? Es que fíjate que los pacientes con retraso mental no ni siquiera son del área de la psiquiatría. Lo vemos el tema porque vamos a ver muchísimos pacientes con retraso mental. Pero, y aquí, en el hospital sí hay un área de hospital de día, que ahorita no está funcionando por esta cuestión de la pandemia. Y ahí se les enseña manualidades a los pacientes y al hacer algunas actividades. Sí. ¿Por qué los vemos aparte de que porque vamos a ver muchos? Porque muchos de estos pacientes, les decía hace un momento, que llegan a tener alteraciones psiquiátricas, ¿sí? Depresión, ansiedad, alucinaciones, ideación delirante, hay que tratarlos. ¿Sí? La parte de la rehabilitación realmente no nos toca a nosotros, no toca a la psiquiatría. Como médicos sí nos toca a todos, incluyéndolos a ustedes como médicos de primer contacto, porque además son los que más van a navegar con eso. ¿Sí? No, evidentemente que no les voy a decir, a ver, X, para no, porque ahorita no quiero repetir nombres. Tú tienes que darle rehabilitación a tu paciente. No porque no es nuestra área. Nosotros no somos rehabilitadores. ¿Sí me Sí, además es explico? un trabajo totalmente. Pero nosotros tenemos la obligación de decirle a nuestro paciente que a los familiares de nuestro paciente que tienen la rehabilitación. ¿Sí? Y por eso les decía, y tenemos que informarnos. Diego, ¿qué hacemos para informarnos? Diego, ¿no está Diego? No, doctora. Ajá. Ok, ¿él no asistió? ¿No, verdad? No sabría decirle, creo que no, no lo vi. No asistió porque desde el principio nada más tengo a 17 gentes y ustedes son 16 y yo tengo 2 equipos prendidos. Entonces somos los 17. Entonces,
No, no está. Ok. Bien, no es nuestra obligación como médicos, nosotros no somos, solamente que hagamos alguna especialidad en rehabilitación psicosocial o rehabilitación física, tendremos esa obligación, pero de lo contrario no. Pero sí tenemos la obligación de decirle, señora, usted tiene un niño con este diagnóstico y tiene que llevarlo para tratamiento no sé, al DIF. Tienen que informarse para que los puedan canalizar. ¿Sí? A psiquiatría, ¿cuándo lo van a enviar? Cuando tiene algún problema o alteraciones en la conducta. Así es. Pega. Que a lo mejor pega porque, como les digo, como los consideran como los pobrecitos, pues entonces el chamaco se hace un chamaco berrinchudo. Aquí tenemos un paciente que tiene un retraso mental. Es un hombre, es joven, debe de tener unos 40 y pico de años y mide como 1,90 y está fornido. ¿Sí? Es bien chistoso. A mí se me hace chistoso, sin embargo es muy trágico. Este joven no lo pudieron manejar en su casa porque pues, era de difícil manejo, tiene un retraso mental grave. Grave, no profundo, pero grave. ¿Sí? Este chico, cuando se enojaba, corría detrás de nosotros, pero imagínense un niño chiquito de, ¿qué les puedo decir? 2, 3 años, que corre detrás de ustedes y les dice, fea. ¿Sí? Dices hasta, a veces nos da hasta risa, ¿no? O nos puede dar coraje de chamaco majadero, pero no pasa mayores. Imagínense este hombre de casi 1,90 con unos, ¿qué les puedo decir? A lo mejor unos 90 kilos, unas manotas, unos piezotes, corriendo detrás de ustedes, a lo mejor una mujer. Yo ya mido alrededor de unos 60 con unos 70 kilos, corriendo detrás y además ya estoy vieja, sí, corriendo detrás de mí. ¿Qué creen que sienta o qué sentirían cualquiera de ustedes? Miedo. Miedo, así es, miedo. Y luego en lugar de decirle a uno fea, le dice puta, ¿sí? Pero esto es producto de no haber sabido poner límites a ese jovencito cuando era niño, ¿sí? Eso no se hace. ¿Qué está haciendo este paciente? ¿Está siendo agresivo? Sí, ¿no? Sí. Así lo traducimos nosotros, pero lo que realmente está haciendo es un berrinche, ¿sí? Un berrinche de un niño, podría de tener como unos 3, 4 años mentalmente, ¿sí? Son berrinches. Hay otro que ese es todo un caso. Aquí en el hospital es muy querido. Se enoja y ¿qué creen que hace? Avienta piedras. Tiene un retraso mental moderado, pero requiere de la supervisión y el apoyo de todo el personal. Él come solo, se viste solo, se baña solo. Pero, por ejemplo, para vestirse, nosotros tenemos que decirle, ponte tu ropa, ¿sí? Sin embargo, si lo dejan entrar a la ropería, él escoge su ropa y se pone lo que él quiera. Vamos, tiene esa habilidad. Pero él apedrea, se enoja cuando se enfurece, agarra piedras y nos empieza a apedrear todo al que va pasando. Y la gente habla de que tiene una puntería, ¿sí? Pero igual, este chico, bueno, es un hombre, creo que tiene 60 años de edad, que debe de tener como una edad mental como de niño de 5 años, ¿sí? Y pues la mamá murió, el papá lo abandonó, digo, nadie le puso límites, ¿sí? Y bueno, aquí están las consecuencias. Entonces, por eso es importantísimo que se le enseñe a los papás que tienen un hijo con diferencias en su desarrollo, con limitaciones en su desarrollo, pero que hay que tratarlo como una persona lo más normal que sea posible, no como el pobrecito. Cuando nosotros sentimos lástima por alguien, ya perdimos. ¿Sí? Que sentir lástima no es lo mismo que tener empatía, eso es otra cosa. O sea,
lo que más nos puede suceder, resulta que tenemos un paciente que tiene cáncer y se está muriendo. Tener empatía es decir, pobre, se está muriendo, debe de tener mucho dolor y tratar de disminuir el dolor lo más que sea posible. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor le aumentamos la dosis de lo que sea. Y hasta se nos ocurre de que a lo mejor un toque de marihuana le puede ser de utilidad. Vamos, eso es ser empatía. Tratamos de quitarle la molestia, pero ponemos también límites. Si el paciente pega, le decimos, oye, no pegues, ¿sí? Aunque esté enfermo. ¿Sí? Eso es tener empatía, pero al mismo tiempo tratarlo como lo que es. Una persona que tiene una enfermedad sin la lástima, porque si le tenemos lástima, pues ya nos pegó. Pues sí, nos pegó, pero pobrecito, nos tumbó un diente, sí, pero pobrecito, mira, se está muriendo. Entonces, ¿ven la diferencia? Sí. Ser empático de Sí. tenerles lástima. ¿Sí? Cuando les digo, cuando tenemos lástima, perdemos, ¿eh? Perdemos el piso. ¿Sí? Porque entonces hacemos barbaridades. Entonces, les voy a platicar un caso de una chica. Yo trabajé en secundarias hace muchos años y esta chica tenía, la diagnosticaron con leucemia, segundo año de secundaria. Y todos los maestros, ay, pobrecita, tiene leucemia. Y a cada rato se ausentaba por la leucemia. Y llegaba y pues no sabía nada de la secundaria. Terminó la secundaria sin saber absolutamente nada y con un promedio de 10. ¿Qué creen que pasó? Para empezar, la leucemia remitió. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó? Ya no hizo nada la Por chica lástima porque le estuvieron pasando. por lástima le hicimos daño. ¿Sí? Si hubieran dicho que vamos a ayudarla, que aprenda. Faltó todo el mes, bueno, pues me quedo a trabajar 2 minutos extra con ella. Permíteme un segundo, permítame. Ya estoy de regreso. Entonces les decía, por si nos hubiéramos puesto en el plan de, ok, pobrecita está enferma, pero le vamos a ayudar, vamos a enseñarla que 2 por 2 es igual a 4, otra historia hubiera sido. Entonces, les digo, la lástima nos hace perder cosas. ¿Sí? Por lástima a veces, en un acto quirúrgico dejamos cosas allí, ¿no? En fin, bien. Algunos, les meto muchas cosas, jóvenes, por eso sí les pido que si hay dudas me digan. Permítanme un segundo. Listo, ya estoy otra vez con ustedes. Entonces, les digo, les meto muchas cosas porque a mí de repente algunos dicen, ay, yo no voy a psiquiatría. De su compañero que faltó el día de hoy, pienso en esto de, ay, qué flojera, esas tonterías.
que los vean los loqueros, ¿no? Sino no, son pacientes que nos van a llegar a la consulta privada, a la consulta de primer contacto, al servicio de urgencias, y tenemos que tener atención con todo esto, ¿sí? Bien, ¿qué sigue? Yo tengo Una una otra pregunta. pregunta, sí, sí. A lo mejor será porque nosotros no hemos estado apegados a la psiquiatría hasta ahorita, que este momento, pero, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la función específica o general del psiquiatra? Esa es la que no me ha... Por ejemplo, en el paciente con síndrome de Down, la psiquiatría lo ve hasta que tiene alteraciones de conducta, ¿no? Porque antes Gracias. el paciente lo ve su pediatra, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es la función general del psiquiatra? Pues atender al paciente que tiene esquizofrenia, trastorno bipolar, retraso mental, pero con trastornos de la conducta, alteraciones de la sensopercepción, depresión, ansiedad, incluso en algunos casos la psiquiatría es una rama de la medicina, ya lo habíamos comentado, pero atiende mucho la cuestión emocional, la parte psíquica, ¿sí? Y entonces algunos pacientes pueden quejarse que tienen dificultades en su relación en sus relaciones de pareja. ¿Sí? Y entonces, ¿ustedes creen que deba ser visto por un psiquiatra? No. Pues lo común es que te manden al psicólogo, creo, no sé. Podría ser, sí. Sin embargo, si nada más es la cuestión del conflicto con la pareja, pues sí, a lo mejor se va con un psiquiatra. Pero si en esa relación del conflicto con la pareja tiene algo más que podría ser una celotipia, pues evidentemente que nosotros lo tenemos que atender, porque a lo mejor es una cuestión delirante, Ah, ¿sí? ok. Delirante, y entonces hay que atenderlo, hay que darle medicamentos. Miren, hace algunos años hubo una psicóloga aquí muy buena, muy excelente, pero quería reducir las alucinaciones de los pacientes diciéndole, ya no escuchas voces, acuérdate, no les hagas caso porque las voces no existen. Y me acuerdo mucho en una ocasión un paciente estaba, no, ya no escucho voces, le decía la psicóloga, no, ya no escucho voces. No, ya no escucho voces. Y a la cuarta le dice, quién sabe qué, sí las estoy escuchando y me están molestando. Hay que dar medicamento, ¿sí? Hay situaciones que se pueden corregir con la psicoterapia, ¿sí? Pero otras en que hay que dar un poquito de medicamento o mucho de medicamento. Y eso es cuando nosotros intervenimos. ¿Sí? Acuérdense, por ejemplo, en la depresión hablamos que hay una alteración en el equilibrio de los neurotransmisores, no nada más está de tristecito y ya, ¿no? Tiene una alteración en el equilibrio de los neurotransmisores y entonces hay que darles medicamento para que se equilibre. La depresión puede estar generada por por formas de vida también, o sea, ya sé que si yo me relaciono, voy a una fiesta y allí me enamoro perdidamente, voy a sufrir después y vuelve a repetir la misma acción. Va a una fiesta y se vuelve a enamorar y 2, 3 días después se termina la relación y está sufriendo y repite y repite y repite esa conducta. Muy posiblemente esto lo lleve a la depresión y esta conducta no la tiene porque no es obligadamente, pero la puede manejar un psicólogo, ¿sí? Sin embargo, si ya es tan repetitivo, tan conflictivo, a lo mejor es importante que le demos un toquecito de medicamento. Ahora, hay psiquiatras que se formaron en psicoterapia y psicoanálisis. Entonces, pueden funcionar, pueden atender psicoterapéuticamente a un paciente. ¿Sí? Hay psicólogos que nada más hicieron la carrera de psicología y a lo mejor tuvieron algunas clases de psicoterapia, pero no son psicoterapeutas, entonces no deberían de atender pacientes en psicoterapia. Y se los digo, no crean que está arriba, porque de repente existen
como la rivalidad entre los psiquiatras y los psicólogos. No. Los mismos compañeros, pues aquí hay muchos psiquiatras y hay muchos psicólogos. Lo comentan después de haber estudiado psicoterapia, alguna formación de psicoterapia, porque hasta hace unos años eran como 90 y tantas técnicas de psicoterapia. Aquí es muy famosa, aquí en el servicio, en el hospital, la psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, algunos de los compañeros que fueron a hacer maestría, doctorado, especialidad en psicoterapia X, terminan diciendo qué errores cometí como psicólogo porque no tenían esa preparación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les comenté del caso de la paciente que empezó a dar psicoterapia y de repente le pregunto cómo está con su paciente y me voy a enterar que es el novio de la hermana? Le dije, no, tú no puedes trabajar con ese paciente. Sí, ¿se acuerdan que sí se los comenté a ustedes, no? No, doctora. No. Ah, bueno. Es una de mis pacientes y que le dije, ok, vamos a trabajar en psicoterapia, pero me voy a meter un poquito porque ella está en formación como psicóloga, está estudiando psicología. Entonces empezó dentro de su preparación le dijeron que diera psicoterapia. Pues bien fácil, ¿no? Le dijo a la hermana, oye, ¿no tienes un amiguito que quiera psicoterapia? La hermana le dijo, sí, ¿cómo no? Mira, te voy a mandar a fulanito. Días después hay un incidente en su casa donde encuentran a la hermana y a su paciente teniendo relaciones sexuales y los papás se ponen todos locos, se enfurecen y la regañan a la chica. Y en la sesión de ellos sale con que, ¿cómo te sentiste cuando mis papás te regañaron? Dicen, no, eso no se puede hacer. Por Dios, sí, de plano le dije, tienes que terminar esa psicoterapia. ¿Sí? Que no era ni psicoterapia. Entonces, ese es el por qué tienen que prepararse como psicoterapeutas. ¿Sí? Entonces, psiquiatras, toda la cuestión de la conducta, las alteraciones de la sensopercepción, incluyendo los estados de ánimo bajos, ¿sí? El trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el borderline, en fin, todos estos, cuestiones conductuales. Neurólogo, tumores en el cerebro, otras alteraciones neurológicas que afectan, que no necesariamente están ubicados en el cerebro, ¿no? Crisis convulsivas, que creen que es bien chistoso. Creo que ya no se ha dado tanto, porque existe como la rivalidad entre psiquiatras y neurólogos. Pero antes era así como que es un paciente con crisis convulsivas que se está portando mal, llévenlo al psiquiatra. Decíamos, bueno, nosotros no atendemos al paciente con crisis convulsivas. Si un paciente convulsiona, lo mandamos a un hospital general para que lo estabilicen. Y una vez estable, nos lo regresan para manejarle los trastornos de conducta que pudiesen tener. ¿Sí? Porque además no es nada raro que el paciente con epilepsia tenga alteraciones de la conducta. Ok. Los confundo, digo, es importante. De hecho, hace algunos años, unas chicas de prepa decían que los psicólogos trabajan los casos light y los psiquiatras al loco de atar. Dicen, no es cierto, ¿eh? No es verdad, es un desconocimiento de lo que hace uno y lo hace el otro. Doctora, pero entonces un psiquiatra sí puede también derivarse a la parte psicoterapéutica. Sí. Y hay muchas ramas de la psicoterapia. Les decía, puede ser cognitivo-conductual. Yo tengo una formación en psicoterapia médica, psicoanalítica, psicosomática, terapia sexual. Vamos, es muy amplio. Psiquiatría podríamos decir que es amplio, pero al mismo tiempo es un tanto cortito. Y ya de ahí se pueden derivar a muchas cosas. Y O nos ya podemos como por derivar. último, como ¿qué perfil
más o menos debe tener alguien interesado en la psiquiatría? No, pues no. Primero que nada es, mira, no, me doy, no te puedo responder. No existe, mira, lo que tiene que hacerse es estar interesado en el otro, porque no nada más tocamos la parte tiene alucinaciones y le damos al dol. No, también la parte humana, ¿sí? ¿Cómo se nos gestó este paciente que tiene esquizofrenia? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo alrededor de su padecimiento? Porque además, pues todos estamos expuestos ¿sí? Todos estamos expuestos como seres humanos, pero nos metemos esa parte del sentir, del dolor humano, no del dolor de me duele la panza con tipo cólico, no, es otra cosa. Mira, me decía una de mis pacientes, me decía, tengo tanto dolor que quiero meter la mano hasta el estómago y sacármelo. Pues una chihuahua, qué expresión, ¿no? Y a lo mejor desde fuera es hasta loca la vieja, como sí. Pero uno dice, o sea, de lo que me está hablando es la intensidad del dolor que tiene esta paciente. Entonces, si uno tiene si tiene estas habilidades, pues adelante. Puede, se pueden, pues, ¿qué? Intentar hacer la especialidad. La verdad, digo, yo llegué a la especialidad, ya estamos hablando de otra cosa, podría decirles que un tanto em, circunstancialmente. Digo, yo no tenía pensado estudiar psiquiatría y fue una serie de situaciones que de repente cuando me di cuenta ya estaba estudiando psiquiatría. Y no es algo que les digo, ahora sí ya puedo decir que si volvieran a hacer, volvería a ser médico y volvería a ser psiquiatra. Ok. Es que le digo, es Este, nuestro primer acercamiento a esta Ajá. rama, por eso nos tenía esa curiosidad. es A lo Gracias. que mí me más me ha gustaría, gustado en toda la carrera. o sea, sí, a mí me gustaría que los que estén interesados, si tienen oportunidad la próxima semana, pues a lo mejor si quieren venirse de 2 en 2, Yo este, sí quiero, por favor, por ¿sí? favor, yo ¿Sí? sí quiero. Ok, este, ¿quién eres tú? No te veo. Soy Daniela. Pues adelante, Daniela. Yo te espero aquí el lunes yo entro a las 8, pero que llegues a las 9 es una buena. No, que llegues a las 8:30 porque tenemos clase. ¿Sí? Ay, sí, ahí llego a las 8. Con todas las medidas de protección. Tus cubreboca, protección ocular y nada más. Te van a pedir que te laves las manos y les dices que vienes conmigo a entregar documentos y ya pasas, ¿eh? Ok, muchas gracias. Ujú, ujú, sí. Sí, yo no, y una de las cosas que siempre les digo, no es que quiera yo que salgan de aquí todos psiquiatras, sino lo que quiero es que sepan que es medicina, que no es ciencia ficción, que podemos estar muy loquitos, pero somos muy funcionales. Es que dicen los psiquiatras están re locos. Y que hay muchos mitos. Fíjense que yo estuve en la 29 del Seguro Social como residente de medicina interna y decían los adscritos de allá, no, los psiquiatras están bien locos, hacen unas reuniones donde se encueran todos y yo tengo ya actualmente 27 años en esto y hasta hoy no he visto a nadie que se encuere, ¿eh? Digo, o sea, ni me he encuerado, claro. Yo no he estudiado psiquiatría y ya he visto a alguien que se encuere. ¿Sí? Pero Bueno, en el hablaba, sentido psiquiátrico de la palabra, ¿eh? Pero ¿sí? sí. O sea, Alexis. vamos, ¿qué les puedo decir? O sea, hacer una reunión donde nos vamos a desnudar, ¿no? A lo mejor enfrentamos nuestros temores, pero no, igual, no en público. Pensemos que, mm, 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 pues es un poquito como la técnica aversiva de la que hablamos ayer, ¿no? Entonces,
yo me acuerdo que en alguna de mis clases uno de mis maestros decía que había un doctor, un psiquiatra, que tenía mucho miedo de quedarse pobre. Vamos, es que como seres humanos tenemos de todo. Y entonces dentro de su terapia, de su proceso psicoterapéutico, lo enviaron a disfrazarse de payaso y pedir limosna en un crucero para trabajar después con esa experiencia. ¿Le funcionó? No sé, porque no nos contaron la parte 2. Podría suceder que a alguien le dijeron, bueno, pues si es tu máximo miedo, enfréntalo, ¿no? Por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a los mestizos, o sea, esos cara de niño. Me daban así, los veía y me daban mucho horror. Y lo fui viendo o controlando, no puedo decir que ya se me quitó totalmente, pues acercándome a ellos, viéndolos, conociéndolos. Puedo decirles que ahorita, pues si los veo, a lo mejor no es así como que vengan a ser mis niños, mis caras de niños bonitos y tengo una colección de ellos, pero ya no es ese miedo irracional, porque es irracional, ¿no? O sea, vemos una cucaracha y nos queremos, nos sentimos tragados por la cucaracha. Eso es irracional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más que quieran comentar? No, doctora, creo Creo que Ajá. ¿Qué más? ¿Qué quieren de? ¿Alguien iba a decir algo? Yo sí tengo una duda. Ajá. Respecto a lo de que nos dijo de ir a ver lo de las consultas y todo eso, tendríamos que ir con o sin uniforme, porque es que me entró la duda porque como dijo que entrábamos diciendo que vamos a dejar Vienen papeles. con uniforme, vienen con uniforme. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Sí, pero sí, no, ya por ahí vi que no se les antoja. Y está bien, ¿eh? No hay problema. No No, pasa yo creo nada. que sí, pero hay que organizarnos, ¿no? Porque bueno, a mí sí me gustaría, pero yo creo que hay Ajá. que organizarnos bien. No hay problema, ¿eh? Sí, Yo también quiero ir. sí, organícense, de 2 en 2 pueden venir. Un día vienen 2, otro día vienen 2, sí, pero organícense ustedes, yo aquí los espero. Les digo, no pasa nada, no es, como no es una especialidad donde abrimos panzas y sacamos pus y ¿qué más hacemos? Picamos médulas espinales y como no es una especialidad, ya a mucha gente no se le antoja. Y está bien, pero está bien, perfecto. Sí, pero sí tener presente que ustedes cuando se van a hacer su servicio social se pueden encontrar con N número de pacientes psiquiátricos y a veces ni cuenta se van a dar. ¿Sí? Es decir, el que no sabe es como el que no ve. O sea, y lo tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Sí les comenté del caso de una paciente con demencia, así se los platiqué, que su médico familiar le decía, ¿a quién le hago caso? ¿A la paciente o a usted? Pues la paciente tiene demencia, que no se le notaba en ese momento, sí, pero que como médicos tienen la obligación de buscar los datos de demencia, sobre todo si el familiar está diciendo, es que se está demenciando, doctor, pues hay que buscar los datos de demencia, ¿sí? Bien, jóvenes, son 11:28, yo creo que lo dejamos así. Mañana es la sesión clínica de aquí a las 11 de la mañana. Entonces ya le mandé la liga para que se conecten, los voy a invitar, es esquizofrenia y macrobiota. Es un estudio que está haciendo, si mal no recuerdo, es una chica del SIX. Entonces, para que estemos al pendiente, ¿sí? De acuerdo, doctora. El lunes, ¿qué tema vamos a ver? Demencia. Mañana no vemos. Demencia. Mañana. Ah, sí, yo estoy pensando que es mañana. Mañana nos vemos a las 8:30. Ajá, y tocaría demencias. Vemos a las 8:30, terminamos unos minutos antes de las 11 porque a las 11 empieza la sesión y se conectan a la sesión, ¿sí?
Y ya el lunes está vemos bien, otra cosa. Está bien, Ajá. doctora. Antes, sería demencias, luego alcoholismo. ¿Nos podría decir qué temas siguen para irlos preparando, por favor? Ah, ujú, ujú, ujú. Déjame ver. Pues según yo, falta. mm, es que es muy extenso y al mismo tiempo según. ¿Saben que vemos trastornos de ansiedad? Porque ya se tocó un poquito, pero lo profundizamos, ¿sí? El martes. Ok, sí, gracias. Trastorno de ansiedad específica. Y si quieren le damos una barridita. ¿Saben qué? El síndrome de no, espérenme, TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperquinesia y en adultos. Ok, sí, doctora, gracias. Ajá. Bueno, pues nos vemos luego, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias, doctora.